Bueno, nuevamente los saludos a las personas que recién ingresan, con los que ya tenemos una mayor cercanía también. Bueno, un abrazo para todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana durante todos estos días, una semana muy particular de operaciones. En realidad ha sido bastante difícil, digamos, manejar el sentimiento que el mercado presenta. Muy cambiante, muy fluctuante, muy indeciso. Entonces, aún hay que tener aún más de disciplina estos días de operación. Estábamos ahora en nuestra sala de trading virtual. Veo muchachos que les fue muy bien, terminaron siempre con el 1% de la cuenta hoy por encima. Entonces, bueno, les fue muy bien. Buenas tardes a todos, a los amigos, a los que no conozco, bienvenidos. El tema de hoy, como veían, es el tema en referencia o hace referencia a las velas japonesas. Un tema muy antiguo, una forma de analizar o de ver el mercado muy antiguo. A ver, vamos, se los voy a poner acá mejor. Siempre me dicen que muy pequeña, no sé si quieren que lo veamos así. Así que no, bueno. El origen de las velas japonesas es más o menos de la década del siglo XVII, en uno de los primeros mercados de futuros del mundo, que fue el arroz. ¿Por qué el arroz? Porque lo que hacían era, cultivaban el arroz y para no transportarlo de un lugar a otro, empezaron a crear como una especie de centros de acopio. En definitiva, no había el arroz físicamente, sino que se entregaban una especie de volantes o boletos en donde se adjudicaba cierta cantidad de arroz. Así empezó este estudio de estas velas japonesas, tratando de, digamos, conocer estadísticamente qué era lo que venía pasando, cómo estaba el mercado, cómo funcionaba. El nombre responde a que el diseño de las gráficas es muy parecida al de una vela, tiene un cuerpo, digamos, y tiene unos pabilos o sombras. En algunas partes les pueden variar la terminología, pueden decirle mechas, pueden decirle sombras, pueden decirle pabilos, bueno, no vamos a ahondar en eso, no importa, no hay un único concepto como tal. A mí me gusta llamarlas pabilos o sombras en este caso. Como ven, es un sistema muy antiguo. Este tipo de temas, por ejemplo, es muy interesante porque siendo tan antiguo su uso, su implementación, pues en mercados tan modernos, en este caso, sigue teniendo total vigencia. Recuerden que siempre les hago énfasis en que no hay que desechar las cosas por muy antiguas o simples que parezcan. Generalmente son las que han soportado una cantidad de situaciones a través del tiempo y son aquellas que nos sirven mucho más que otras. Las velas japonesas entonces siguen mucho la cultura por la que fueron creadas. Ustedes saben que los orientales son una cultura muy disciplinada, muy estricta en ciertos patrones, muy espiritual, si lo queremos llamar así también. Entonces el diseño de las velas también se hizo de esa manera. Hay varias filosofías cuando uno empieza a leer sobre velas japonesas. Los japoneses dicen que no hay que ver nada malo, no hay que oír nada malo y que no hay que decir nada malo. ¿A qué se refieren con no ver nada malo? Entonces ya cuando lo pasamos al mercado. Dentro de cada mercado alcista siempre hay un mercado bajista y dentro de cada mercado bajista siempre hay uno alcista. Esto explica por qué las velas japonesas hacen énfasis en las pautas de giro, más que en aquellas pautas de continuación. Ustedes, los que ya han estudiado mucho este tipo de temas, saben que hay un sinfín de patrones de velas para cambios de movimientos alcistas o bajistas y muy pocos en el caso de continuidad. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa o lo que se trata de ver con esto es esos patrones o momentos de giro. No oír nada malo también significa que lo importante en las fluctuaciones del mercado no son los hechos en sí mismos, sino las reacciones humanas ante estos hechos. Hay que desconfiar de un mercado que no se recupera ante noticias alcistas. Es un poco, si se fijan también, el principio de lo que se conoce como análisis fundamental del mercado. No me gusta sesgar el término, para mí es más un análisis macroeconómico lo que deberíamos hacer, independiente que se llame fundamental o no. ¿Por qué? Porque en sí mismo una noticia como tal, un informe, un movimiento del mercado, esa fluctuación,
no se produce, se produce un impacto instantáneo y luego ya vemos qué es lo que la reacción de esos inversores respecto a esa noticia. Lo vimos el día de hoy con la publicación esta mañana, hace un momento, de las reclamaciones de desempleo. Vimos que el déficit comercial, por ejemplo, en Estados Unidos bajó de forma considerable. ¿Seguimos estando en déficit? Sí, pero la cifra es muy buena y es muy alentadora. Entonces, siempre desconfíen de un mercado que no se recupera cuando hay noticias alcistas. Todo debe ir un poco de la mano siempre, ¿no? No separen cada cosa. En el mercado todo coexiste para poder lograr esas fluctuaciones. Y no decir nada malo es que para saber del mercado solo hay que preguntarle al mercado. Nadie mejor que él para responderlo. Ahí, bueno, aludiendo un poquito a lo que somos las personas que tratamos de guiar a otras en este proceso, la mejor respuesta la tiene el mercado para su sistema, para su posición, para lo que usted es como operador. Solamente el mercado le dará esas respuestas. No hay ningún genio o sabio que pueda hacerlo por usted. Muy bien, eso era un poquito para introducirlos en el panorama de lo que son las velas. Ya todos las conocen, somos cerca de 60 personas. No sé quiénes conocen mucho del tema y quiénes no, pero siempre cuando uno está enseñando o hablando de algo, pues hay que nivelarse por aquellos que de pronto no tienen todo el conocimiento. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito reforzar esos conceptos y luego ya nos vamos a ir a plataforma y a revisar cómo funcionan más específicamente las velas, cómo podemos combinarlas. ¿Ven las velas? ¿Ven la imagen? A ver, ¿están viendo bien esta imagen? Sí. A ver, a veces. Sí, parece que sí. Muy bien. Ok. Esta es una vela japonesa, ¿correcto? Ven que tiene un cuerpo y tiene unos pabilos. Inicialmente las velas japonesas, como se elaboraron hace muchísimo tiempo, tenían dos colores. Pues dirán, ¿por qué dos colores? Porque no teníamos tecnología para graficar como ahora en unas lindas plataformas donde aparecen incluso de colores variados y esa cantidad de cosas. Para los japoneses el blanco es ascender, es lo que tiene que ver con lo espiritual, con ascender al cielo, a la iluminación, y por eso la vela al alza es blanca. Y el negro tiene que ver con ese descenso, con oscuridad, con menos luz, y por eso la vela japonesa inicialmente era negra. Entonces, ¿de qué consta esa vela japonesa? Hablamos entonces del cuerpo, donde tenemos un precio de apertura, un precio de cierre, igualmente en la vela a la baja, obviamente entonces aquí nuestro precio de apertura en la parte superior y nuestro precio de cierre en la parte inferior. Esto es lo que se conoce como el cuerpo real de una vela y estos son los pabilos a los que le hacía mención. Las velas alcistas, bueno, ya dijimos, siempre la apertura, el cierre está por encima de la apertura, la vela bajista por debajo. Hay un concepto que se conoce como días largos o velas largas, por eso en muchos análisis o en muchos reportes ustedes ven que se dice velas largas o días largos o cortos, y se refiere a la cantidad o el movimiento que se tuvo durante ese día. Cuando este cuerpo real de la vela es bastante amplio, se conoce como un día largo. Cuando es más bien pequeño el recorrido en posiciones, se conoce como un día corto. Existen otros patrones de velas como las pirinolas, que son cuerpos pequeños y pabilos muchísimo más largos. Aquí les quiero hacer una aclaración. Como las velas japonesas se traducen, hay digamos una base inicial y se han traducido en muchos idiomas, muchos traders han implementado muchos manuales. Ustedes van a encontrar diferencia, puede que sea un poco en los términos como tal, en el nombre de cada una de ellas, ¿sí? No se fijen en eso, no se fijen en que yo le digo estrella matutina o el otro le dice una morning star o ese tipo de cosas. Lo importante de las velas es el concepto y lo que representan en sí misma cuando estamos operando. Bien, hay una diferencia entre las dos velas y es lo que se refiere al gráfico de barras y al gráfico de velas. Este es un gráfico de barras, ¿sí? En este caso, la diferencia es que si ven, no se habla o no se grafica completamente ese cuerpo de la vela y tenemos un precio de apertura y un precio de cierre. Igualmente tenemos un alto o un máximo y tenemos un bajo o un mínimo.
Las barras ofrecen la misma información que las velas, simplemente, y eso ya va a gusto de cada operador, para algunos es mucho mejor las gráficas de velas japonesas porque le dan mayor información, por decirlo así, porque además se sienten que conocen mejor cómo se ven a nivel de gráfico completo. Es una opción casi personal, diría yo, es un gusto. En este caso, entonces, lo que sí hay que tener claro es que cuando hablamos de gráficos de barras, la apertura está en la parte izquierda y el cierre en la parte derecha. Los dos son válidos y se pueden aplicar a múltiples opciones y múltiples activos, entonces no hay ningún tipo de restricción como tal. ¿Qué sucede entonces cuando tengo yo una vela que no tiene cuerpo? Esto es lo que se conoce, este tipo de velas se conocen como dojis. Son términos japoneses que significan que simplemente no hubo movimiento y los precios de cierre y apertura están coincidiendo en algunos lugares y dependiendo de eso vamos a tener un cierre o alcista o bajista o un doji alcista o un doji bajista. Hay 4 diferentes tipos de dojis. Hay uno que se conoce como piernilargos o piernas largas o patas largas, como lo quieran llamar. Otro que se conoce como el doji lápida, otro como el doji libélula y otro que se conoce como el doji línea. Igual lo pueden encontrar en inglés, lo van a encontrar como el yuji, el dragonfly, el gravestone y el for price, es lo mismo, ¿sí? Vuelvo y les repito, no hacemos énfasis en el nombre como tal, sino en lo que representa. ¿Qué pasa en este caso con cada uno de ellos? Entonces depende mucho de cómo está configurado, significa que vamos a tener un movimiento más alcista o más bajista. Por ejemplo, cuando hablamos del doji libélula, estamos hablando que tenemos acá. Traten de asociar las velas. Aprenderse los patrones de velas es un proceso que lleva su tiempo. Son infinidad de patrones, incluso se han creado nuevos patrones que no existían. Nuevas figuras, nuevas formas, hay muchos traders y operadores que crean modelos nuevos, entonces aprenderse todos los nombres es algo a veces dispendioso y complicado. Entonces traten de ver más bien lo que significa la figura. En este caso, si ven la libélula es parecida a la forma original de una libélula en la naturaleza, y esta es el doji lápida, que lo que hace es mostrarnos que entre más largo tengo el pabilo, que es en este caso, significa que estoy más bajista, o entre más largo tengo el pabilo, entonces significa que estoy más alcista, ¿sí? Eso es lo importante. En este caso, por ejemplo, puedo tener, estas figuras son la muestra, ¿sí? Esta longitud de ese pabilo puede variar. A veces queremos encontrar en el mercado las figuras de forma como está en un manual, como está dibujado, y más adelante vamos a ver que no siempre ocurre de esa misma manera. Hay otras velas, entonces en este caso vemos que no hay cuerpo. En este caso, que ven en la parte de abajo, entonces las velas Marubosu son velas que no tienen pabilo. Si ven es solamente cuerpo, hay una variación y pueden tener un pequeñísimo pabilo como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que yo tengo un máximo igual al precio de cierre y un mínimo igual al precio de apertura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Las velas Marubosu nos dicen eso? ¿Qué sucede entonces? Que cuando hablamos de este tipo de velas, entonces si yo tengo un gráfico negro, una vela negra o una vela bajista, en este caso el patrón de continuidad lo que hace es decirnos, bueno, vamos a tener un movimiento bajista, ¿sí? Y dependiendo si tengo esta vela alcista, pues también donde se ubique en ese movimiento, en esa tendencia, voy a saber qué va a pasar. Hay algo muy importante con las velas que hay que tener en cuenta, y es cuando hablamos de velas japonesas, necesitamos saber, lo primero que hay que saber es determinar la tendencia que se está manejando. Las velas japonesas en sí mismas, sin ningún tipo de anclaje hacia el movimiento que está presentando el mercado, no tienen ninguna vigencia. Yo debo saber qué tendencia estoy manejando para poder saber y aplicar ese patrón de velas que estoy teniendo, qué implicaciones tiene en el mercado a futuro.
Cuando hablamos entonces de patrones, vemos que hay muchísimos patrones. Algunos solamente es una vela, como lo vemos aquí. Otras formaciones ya tienen 2 y 3 velas. Y otras formaciones han permitido de esas velas que tengamos, cuando ya las agrupamos de una forma mucho más amplia y general, esas formaciones chartistas que todos conocemos y todos manejamos en el mercado. En los casos, por ejemplo, cuando hay cambios de patrones de tendencia, cuando estos patrones nos modifican el movimiento que estoy llevando, ustedes van a encontrar que siempre hay variación en los cambios alcistas y hay una variación o cambios bajistas. Son exactamente lo mismo, ¿sí? No hay necesidad de, digamos, de extenderse en cuanto, cuando yo hablo, por ejemplo, de un harami, entonces hablo de un harami alcista o hablo de un harami bajista. Si yo aprendo o entiendo el concepto de lo que es un harami, voy a poder aplicarlo dependiendo de la tendencia que estoy manejando. Si lo que hace es cambiarme de alcista a bajista, o si al contrario, voy en un movimiento bajista y encuentro un harami y voy a tener un retroceso alcista. ¿Qué es importante? Hay algo que es muy importante y tienen que tener en cuenta, y es que no existe la posibilidad de encontrar un patrón de cambio de tendencia alcista en un contexto alcista, o de un patrón de cambio de tendencia bajista en un contexto bajista. Ténganlo muy en cuenta porque a veces, como les decía, la tendencia es la que nos define qué patrones se están ajustando. En cuanto al gráfico de velas, si pensamos, por ejemplo, en gráficos de time frame menores, donde hablamos de 5 minutos o de 1 minuto, pues la graficación es enorme, el precio se mueve muchísimas veces en el día, tenemos múltiples velas. Entonces vamos a tener diferentes posibilidades de patrones que vamos a encontrar. Hay que ser muy disciplinados cuando usamos velas japonesas en cuanto al orden en que se están formando esos patrones. En cuanto a, obviamente, si tenemos un patrón de velas en un time frame mayor, o aquel que me puede estar mostrando la tendencia de un día de operación de mercado, pues es diferente a un patrón que tengo en 1 minuto, por ejemplo, o en 5 minutos. ¿Sí? La vigencia y la validez se van a aplicar directamente proporcional a ese time frame que yo estoy teniendo. Ahí surge también una inquietud, y es ¿cuánto tiempo se va a demorar en cumplirme ese patrón de velas, ese cambio de giro o ese movimiento? Entonces ahí también tenemos que ser muy disciplinados en ver exactamente qué es lo que va a pasar. Ahí entonces vamos a empezar a revisar varios ejemplos de patrones. Como les decía, hay múltiples, luego los vamos a ver en las siguientes diapositivas. La parte inicial que quiero que vean es que, siendo una herramienta magnífica, porque las velas japonesas todos las vemos cuando usamos una plataforma, a no ser de que configuremos nuestra plataforma con barras, pero siempre las tenemos ahí. Es simplemente cuestión de saber leer qué significa en el mercado. Si usted está usando las velas japonesas, por ejemplo, tómese el tiempo para mirar cómo se forma ese patrón. Me explico. Cuando yo tengo un doji, por ejemplo, que es finalmente en la plataforma lo que queda es que precio de apertura igual a precio de cierre. Pero yo debo saber, si le voy llevando la idea al mercado, yo debo saber cómo se generó ese doji. No es lo mismo cuando empieza a formarse, por ejemplo, venimos de un mercado alcista y lo que hace el precio es seguir subiendo, me marca un máximo, y lo que hace luego es bajar y quedar en el mismo precio de cierre. Es distinto si vengo subiendo y lo que hace el precio en esa vela es baja primero y luego va arriba. Tiene un sentido distinto esa formación. Entonces, por eso no siempre basta con saber que es un doji, o que es un harami, que es un martillo, sino más bien cómo se formó ese patrón de velas, porque en realidad lo que las velas grafican es el comportamiento de esa masa de mercado en cuanto a una zona de precio donde se quieren ubicar. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta siempre que hablemos de velas. Hay unos ejemplos, como les dije, son infinidades de patrones. Si alguno quiere algún tipo de resumen, con mucho gusto me envía un correo y se lo hago llegar. Eso no es trascendental. Lo más importante es que entiendan un poquito. Incluso si ustedes, cuando uno estudia velas japonesas, se da cuenta que hay un hilo conductor en cada una de ellas, y múltiples patrones significan una sola cosa. Muy bien, hay una
un tipo de patrón, que ustedes lo conocen, se llama cobertura de nube oscura. Lo que les digo, aparece con ese nombre, aparece también, lo pueden ver con un nombre en inglés, con Dark Cloud Pattern, no importa el nombre. No nos fijemos en eso ahora porque si no se van a enredar los que lo aprendieron de otra manera. ¿De qué se trata este patrón? Significa que si yo voy en una tendencia, en este caso alcista, que ven aquí, hay un cierre, hay una vela blanca, en este caso esta vela alcista, y la vela cierra, una vela larga, una vela de día larga. Recuerden, esto significa que el cuerpo real tiene un buen recorrido en cuanto a puntos. Luego lo que pasa es que hay una vela que se presenta de forma bajista. ¿Qué es lo más importante cuando buscamos patrones? Estos precios de apertura y de cierre. Siempre es muy importante tenerlos en cuenta en nuestras plataformas. Los precios de apertura y cierre son los que en realidad nos permiten saber si existe un patrón o no, y si se está cumpliendo las condiciones para que ese patrón tenga vigencia o no. La apertura del mercado en este caso es alcista y se produce sobre el cierre de la vela anterior, sin embargo, el cierre de esta se ubica debajo del centro de la primera vela. Los que han leído a Steve Nissen saben que las velas japonesas se concibieron de esta manera: apertura, cierre. Siempre hay que tener en cuenta cuál es el punto medio. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo hago para conocer el punto medio? Simplemente en sus plataformas todo el tiempo hay una banderita donde ustedes pueden encontrar el precio máximo, el precio mínimo, el precio de cierre, y hay herramientas también técnicas que permiten conocer exactamente cuál es ese punto medio del mercado. Mucha gente, conozco personas que solamente operan con velas japonesas. Yo les diría, por ejemplo, que este tipo de personas tiene que realizar un análisis muy previo al momento en que está operando. Si yo estoy en pleno ejercicio del mercado y me pongo a buscar el punto medio de la vela para encontrar si es un patrón o no, pues evidentemente cuando ya lo halle, cuando lo encuentre, el precio se ha ido a otro nivel y no puedo entrar al mercado. Entonces, si ustedes van a usar solamente para entrar al mercado las velas japonesas, su estudio tiene que ser previo al momento de mercado. Tiene que irse actualizando, eso sí, si aparecen nuevos patrones que me cambien ese análisis que hice previo, pues hay que irlos adecuando. Pero no me puedo quedar con o tratar de hacer un análisis de velas japonesas mientras estoy operando el mercado al mismo tiempo. No conozco la primera persona que lo haga eficientemente, entonces en realidad les diría que si lo van a hacer necesitaría muchísima agilidad y no es eficiente. ¿Bien? Esta cobertura entonces lo que hace es mostrarnos que hay un cambio de tendencia, ¿sí? Que va a haber un movimiento a la baja, que esta tendencia alcista ya está llegando, bien sea a su fin completo o que va a haber un retroceso como tal. Y la versión del siguiente o de la otra parte del movimiento, entonces es lo que se conoce como línea penetrante. Siempre que estudien patrones de velas van a encontrar la misma figura, pero con tendencias diferentes. Una alcista, como en este caso, y una bajista. Por eso les digo que hay que tratar de manejar ese hilo conductor. En este caso, la tendencia viene bajista. Esta vela es de un día largo y la siguiente vela abre, ¿sí? Abre normalmente por debajo del punto medio de la anterior y cierra también por debajo. Debe cerrar por debajo del precio de cierre de la vela anterior, incluso del precio mínimo, diría yo. Si yo tengo que esta vela cierra debajo, muy abajo del mínimo anterior que estoy teniendo, pues me da más confirmación. Por eso les digo que los patrones no son exactamente igual como este manual. Siempre van a encontrar algunas modificaciones. Hay patrones de reversión también, como los que estamos viendo. Entonces aquí hay otros que son muy conocidos. Uno de ellos se conoce como estrella vespertina o evening star. Algunos la conocen diferente también. Lo que les digo, varía mucho el nombre. Y es simplemente que tengo un mercado alcista. Aparece esta vela de largo recorrido, una vela normal. Y luego lo que aparece es una vela estrella, por eso se llaman patrones estrella. El patrón estrella es aquel donde el cuerpo es muy pequeño, ¿sí? Si ven, este cuerpo es mucho más pequeño que el anterior
Y en este caso, fíjense que los precios de apertura y el precio de cierre como tal está también en una posición específica con respecto a esa vela larga del día. Esto puede variar, entonces su patrón ya no se llamaría estrella vespertina, sino estrella doji vespertina, si esta estrella de aquí fuera un doji. Más allá de que se llame una estrella o más allá de que sea un doji, lo que me está mostrando es que esta fuerza compradora que yo traía está perdiendo muchísima vigencia, empieza a tener una indecisión. Obviamente si aquí hay un doji, pues es confirmado que la indecisión es mucho más fuerte. Si aquí hay un poco de cuerpo en la vela que tengo, pues entonces sé que todavía hay algo de ese impulso alcista que traigo. Siempre esta vela entonces lo que hace es mostrarnos que el mercado empieza a bajar y la siguiente vela, ¿sí?, ya toma esa dirección bajista y cierra por debajo de ese punto medio de esta vela anterior. Traten de buscar, cuando estamos analizando patrones de velas, simplemente esto se aprende haciendo o revisando mucho tiempo el mercado. Ya uno aprende más o menos a calcular, si se fijan por aquí, está la línea media. Entonces, en la plataforma, por ejemplo, ustedes siempre van a tener una cruz, una línea de mercado que les facilita un poco conocer cuál es el punto medio para poder hacer el análisis. Este precio debe cerrar por debajo. Entonces, si yo trazara una línea acá, fíjense que este precio de cierre efectivamente está por debajo. ¿Qué sucede si mi precio de cierre no está? No es un patrón, sigue siendo un patrón. Eso lo explica muy bien Eason en su libro, para los que lo quieran leer. Sigue siendo un patrón, ¿sí? Un patrón de un cambio de movimiento, porque estas dos velas no lo están confirmando. ¿Qué sucede? Que puede tener una mayor o menor efectividad dependiendo obviamente de este precio de cierre. Por eso es muy importante siempre estar atentos a esos precios de cierre que tenemos. Esta entonces es la estrella matutina o la Morning Star, que en este caso, ¿sí?, es el mismo patrón, pero cuando estoy teniendo una tendencia bajista. Entonces mi vela de día muy larga, luego tengo, ojo, no me estoy refiriendo a una vela de gráfico diario. Cuando digo vela de día muy larga, se conoce con ese nombre a estas velas de cuerpo real muy largo. Y luego la vela estrella, y luego la vela que me confirma, por decirlo así, ese cambio de tendencia. Y fíjese que el precio de cierre de esta vela está por encima del punto medio de esta vela negra. Eso es lo que me da confirmación. El siguiente punto a revisar, si yo tuviera, por ejemplo, estoy revisando el euro aquí y este es el mercado, digo, bueno, ¿qué va a ser el precio? ¿Dónde entrarían ustedes? ¿Dónde entrarían? ¿Entrarían cuando se inicia esta vela? No. Vieron que ya, por ejemplo, esta vela tiene que haber cerrado por encima del punto medio para poder entrar a una operación. Entonces, este tipo de patrones exigen que yo entre en la siguiente apertura de vela, ¿correcto? No puedo entrar durante la ejecución de estos patrones. No es porque me parece que esta vela es una vela estrella o falta un minuto, no. Tiene que cerrarse ese patrón y luego sí entrar la siguiente posición al mercado. Muy bien, ¿tienen alguna duda con respecto a esos patrones? Sobre el cuerpo de la vela, Corle, cuando hablamos del punto medio, incluso para los japoneses como tal, los pabilos, el máximo y el mínimo, no tienen tanta importancia como el cuerpo real, ¿ya? Eso es una de las discusiones eternas que encontramos siempre en el mercado, por ejemplo, sobre si cuando trazo una línea de tendencia la trazo teniendo en cuenta los pabilos o no. Son temas de siempre. Muy bien, parece que no tienen ninguna duda hasta ahora. Bueno, ya vimos unos patrones de cambio, ¿sí? Lo que les digo, miren, por ejemplo, para los que se leyeron el libro de Murphy, en Murphy hay casi 70 patrones de velas distintos. Los 3 cuervos, los 2 cuervos, los 3 soldados, las estrellas, el bebé abandonado, al que no abandonaron, todo ese tipo de cosas. Si ustedes quieren aprender velas, pues obviamente el tiempo que estamos haciendo este webinar es muy corto, no nos alcanzaría, es un estudio mucho más profundo. Pero lo que trato de enseñarles con los patrones es que vean cómo se muestra a nivel de gráfico ese retroceso, ese punto de giro. Vieron que son más o menos 3 velas en este proceso
hay máximo patrones de 4 o 5 velas. Entonces uno ahí ya ve que la tendencia en realidad está teniendo un punto de inflexión, un cambio de movimiento. Entonces me sirve es para eso. No es necesario, a no ser que usted quiera especializarse completamente en velas japonesas, que usted se conozca todos los nombres de los patrones. Bien, estos son los patrones de continuación. Entonces, within three methods, triple formación alcista, 3 métodos ascendentes. Este es el mismo, 3 nombres diferentes para un mismo patrón. Y igualmente, triple formación bajista, 3 métodos descendentes y failing three methods. ¿Qué pasa? Si ven, en este caso tenemos una tendencia alcista, ¿sí? Luego tenemos una vela de día largo, y luego tenemos 3 velas que van hacia la baja, pero 3 velas que incluso no alcanzan a superar esta vela. Por ejemplo, estas velas no alcanzan a superar el cuerpo de esa vela completa que estoy teniendo, ¿sí? Si estas velas de acá tienen menos pabilos, la formación tiene mucha más fiabilidad. En eso hay las variaciones que se pueden ver en el mercado. No es lo mismo cuando estas dos velas tienen pabilos muy largos que incluso sobrepasan los mismos máximos y mínimos de esta vela anterior. Hay que estar atentos ahí a esa parte. ¿Qué es lo que significa? Significa continuación de tendencia en ese movimiento. Entonces, luego de estas 3 velas, lo que sucede es que hay una nueva formación de una vela alcista, que incluso su precio de apertura está justo un poco más arriba del punto medio de esta última vela que estoy teniendo, y el precio de cierre también tiene que estar por encima de esta zona de estos precios, ¿sí? Si ustedes revisaran, en este caso, olvidémonos del nombre del patrón. Vamos a hacerlo como si estuviéramos dibujando nuestra plataforma. Venimos alcistas, tengo una vela que llegó hasta, por ejemplo, a 31.80. ¿Qué sucedió? Esto es 31.50. En 3 velas volví a 31.50. Si yo estuviera analizando el mercado, diría, bueno, ¿qué pasó? Llevamos ya 3 periodos en que el precio lo que hizo fue caer y volví a esta misma zona. ¿Sí? La fuerza del mercado alcista se está perdiendo porque incluso en este movimiento me llevó aquí a esta misma zona. Y luego lo que sucede es que voy a tener esta vela, ¿sí? Que me indica que vamos a continuar. Esto podría llamarse también, y son términos que todos conocemos, son pequeños pullbacks, independiente del tipo de formación. ¿Sí? Un pullback y vamos a seguir subiendo. Un pullback y vamos a seguir bajando. Hay que ver entonces, más allá del nombre del patrón, como les digo, el sentimiento de mercado que ellos implican. En el caso de estos 3 métodos descendentes, entonces la tendencia sigue siendo bajista. Aquí venimos muy bajos, tenemos una vela de día larga, con un cuerpo real muy amplio. Estas 3 velas empiezan a ascender en la tabla de precios. Ojo, este precio de apertura no está por debajo de este mínimo de esta vela, tiene que estar por encima. Ahí les preguntaría yo, hay una figura que se conoce como una figura envolvente, guardadas proporciones obviamente porque estamos teniendo aquí 3 velas. ¿No les parece a ustedes que esto es un proceso envolvente? Esta zona de precio, esta vela me cubrió todo este rango de precio de la tabla y en 3 velas, estas 3 velas aún no han logrado, digamos, completar todo este movimiento, pero lo que hacen es mostrarme que va a caer. Estas figuras sirven mucho precisamente por eso, porque los operadores cuando están empezando pueden desvirtuar ciertos movimientos, no caer en ciertos estados de mercado donde en realidad hay un engaño. Muchos lo que hacen es entrar operaciones aquí, en este momento, ¿sí? En su deseo hubo un cambio de tendencia y voy a entrar para coger o tomar toda la tendencia del mercado, ¿ya? Y no se hace, no se debe hacer. Yo tengo que esperar esta confirmación de la siguiente vela para que me muestre en realidad qué es lo que está pasando. Si lo que tengo es un pullback o si en realidad hubo un cambio o un giro en el movimiento y en la tendencia. Hay otras figuras. Si tienen alguna duda me pueden ir escribiendo con respecto a los patrones.
Si tienen alguna duda, lo que les digo, les envío los archivos que tengo cuando los necesito. Estos son figuras, entonces, que todos manejamos. Un martillo, o un ahorcado, o un hombre colgado, o un martillo invertido, o un handyman, o un hammer. Bueno, como lo quieran llamar, no se queden con el nombre. El martillo, ¿qué hace? Básicamente, ahorita vamos a ver algunas características que tiene esta figura específicamente. Y lo mismo el ahorcado como tal. Pero el martillo, ¿qué hace? Yo traigo una tendencia, ¿sí?, bajista, y lo que hace es cambiármela a una tendencia alcista, ¿ya? Y lo mismo, si lo vemos en el martillo invertido, es traigo esta tendencia bajista y voy alcista. Simplemente que el pabilo, en este caso, cuando es un martillo normal, está ubicado de arriba hacia abajo, y en esta parte está ubicado de abajo hacia arriba de la vela. Pero vemos que no hay otro mecha o pabilo, ¿sí? Puede suceder en mercado que uno vea un pequeñísimo pabilo, porque no siempre, como les digo, las figuras están ahí. ¿Qué pasaría? Es lo mismo que los dojis. Por ejemplo, yo les digo, si yo aperturo el mercado en una vela de día en 1.30.50 y al final de mi vela diaria termino en 1.30.52, ¿será un doji o no será un doji? Para mí lo es. Y les voy a explicar por qué lo es. Porque hay una diferencia de 2 puntos en una vela diaria, en el movimiento del recorrido de un par completamente en un día entero. Lo mismo si es en 4 horas, lo mismo si es en una vela de semana. Entonces no significa que el precio de apertura tenga que cerrar exactamente en el mismo lugar para que usted considere que es un doji o no. Y más allá de que se llame doji o no, es simplemente que el mercado le está diciendo que hubo una indecisión porque esa oferta y demanda llegó a un punto en que nadie sabía si comprar o vender. Eso es para mí un doji. Es el momento en que en realidad nadie sabe hacia dónde va a ir el precio, hacia dónde lo va a llevar el mercado. Este es entonces el hombre ahorcado. Tiene una diferencia. Ahí les puse las tres. En cuanto al cuerpo de la vela es muy parecido, si lo ven. Son la misma figura. Pero tiene una diferencia el martillo y el hombre colgado o el ahorcado. ¿Alguien me dice si sabe cuál es la diferencia? La tendencia, muy bien, Diana. ¿Cuál es la tendencia de un hombre colgado? Muy bien, Daniel, la tendencia. Sí, la tendencia. Entonces, tengan en cuenta, los martillos siempre son con una tendencia bajista y el hombre colgado siempre será en una tendencia alcista. Así no se enreda. Muy bien, Diana. El martillo, entonces, viene en una tendencia bajista, el hombre colgado o el handyman o el ahorcado viene a cambiar de este mercado alcista que traemos a un mercado bajista. Hay unas características en cuanto a, por ejemplo, el hombre colgado o ahorcado, o este handyman, y es que tiene que cumplir 5 criterios para que se forme y para que sea considerado un martillo. Primero, la tendencia anterior debe ser alcista, siempre. Segundo, un cuerpo real pequeño, blanco o negro, cerca del extremo superior de esa fluctuación. O sea, de todo el movimiento que estoy teniendo, debe haber un cuerpo pequeño al final o en ese extremo superior de la línea de tendencia o de la tendencia que estoy manejando. Un cuerpo, una sombra inferior larga. Normalmente este pabilo, digamos, si esto abrió en 30-50 y 30-80, entonces tengo 30 puntos de cuerpo real. Entonces esto debe ser mínimo para que se considere un martillo como tal, 3 veces más, o sea, 90 puntos más abajo, ¿sí? Debo tener ese pabilo. ¿Qué pasa si no? Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si tengo 30 puntos solamente? Deja de ser un martillo y creo que ahí algunos pueden, no intento convencer a nadie, hay otras personas que tienen otro punto de vista. Para mí sigue siendo un martillo, solamente. ¿Por qué? Porque me está mostrando que llegué a un tope, que llegué a un punto de inflexión. Solamente que si tengo un pabilo muy corto, pues en definitiva no hubo tal proceso de indecisión, no hubo tal movimiento donde se pueda generar ese cambio. Entonces no va a tener tanta fiabilidad cuando esté graficado de esta manera con un recorrido muy importante a la baja.
La sombra superior puede ser pequeña o inexistente. Entonces, muchas veces van a encontrar martillos con una sombra superior. Entonces, fíjense que sí está contemplada. Y en este patrón hay que tener una confirmación bajista de la siguiente vela, que debe tener el cierre, tiene que estar por debajo del cuerpo real de ese hombre colgado. Entonces, en este caso, por ejemplo, la siguiente vela debería estar acá y el precio de cierre en esta zona, la siguiente vela debe cerrar por debajo de ese precio de cierre de ese hombre colgado. O sea, ¿dónde cerraría? Tiene que ser debajo de esta zona que ustedes ven acá. El hombre colgado al martillo, entonces, como les digo, tienen el mismo aspecto. Sin embargo, el martillo aparece después de tendencia bajista y el hombre colgado después de tendencia alcista. Y este pues necesita cumplir con estos requisitos que estoy teniendo. ¿Alguna duda hasta ahí? Maodata nos pregunta que si una libélula o una lápida tienen el mismo efecto que un martillo y si son lo mismo. Cada patrón de velas se estableció gráficamente de una manera. Si ves, por ejemplo, un doji no tiene cuerpo como si lo tiene un martillo, no tiene cuerpo real. El cuerpo real del martillo es pequeño, la libélula, el doji y libélula no tienen cuerpo. Los dojis originalmente se establecieron como velas sin cuerpo, entonces no serían igual. Si te estás refiriendo a la apreciación del mercado, entonces hay que ver ese martillo como tal que significa y hay que ver qué significa un doji. Los dos, digamos, el doji está concebido como un patrón de indecisión. ¿Sí? El martillo entonces está concebido como un, vamos a verlo acá. Aquí, para que lo puedan ver aquí. Este martillo está concebido como un patrón de cambio, ¿ya? Más no totalmente en decisión. Obviamente, si yo pienso que hay un patrón de cambio, pues evidentemente previo debió existir una indecisión para que regresáramos a otra parte del mercado. El martillo puede aplicar a tendencia alcista. El martillo está concebido para ser solamente en tendencia bajista, independiente, mira, si lo manejas normal o si lo manejas como martillo invertido. Cuando hablamos de una figura que aparece en una tendencia alcista, si ustedes ven, el martillo y el hombre colgado son exactamente iguales en cuanto a patrón de dibujo. ¿Lo ven? Son exactamente lo mismo. Bueno, este invertido pues está en sentido opuesto, pero el patrón es el mismo, pero el hombre colgado solamente puede estar en alcista y el martillo solamente puede estar en bajista. Bien, eso tienen que revisarlo. Muy bien, aquí les traje un ejemplo. En este caso es un gráfico de 5 minutos del euro dólar. Esto es el 22 de marzo. Se los traje porque vieron en la parte superior aquí donde está el círculo naranja, amarillito. Ahí hay un patrón de velas. ¿Qué patrón es ese? Según lo que estábamos hablando. ¿Un martillo o un hombre colgado? Muy bien. Bueno, muy bien. Ya estamos expertos en patrones de velas. Es un hombre colgado o un handyman. Lo que quería que vieran era, la tendencia sigue siendo alcista. Si se fijan, les traje esta zona porque es como el canal de operación donde yo tendría mi análisis, ¿sí? Entre 30 y 201 y 3165, que incluso coinciden con zonas de Fibonacci, zonas de precio también. Entonces, por eso sería como la zona donde yo operaría. Aquí, en esta zona de abajo, hay un cruce de promedios móviles. No se los dije antes, pero cuando uno utiliza velas japonesas, son muy útiles las medias móviles, son muy importantes en el momento en que las tengo. Puede que no utilice ciertos indicadores, pero cuando estoy revisando, si quiero tener un buen sistema con velas japonesas, es importante tener las medias móviles o los promedios como ayuda. ¿Dónde haríamos la entrada? Entonces, fíjense, nuestro hombre colgado. ¿Qué pasa? Necesito confirmación de la siguiente vela.
¿sí? Esta vela roja que ustedes ven ahí es mi confirmación. Significa que yo debí entrar el precio aquí, en 31.87. ¿Qué pasa en esa operación? El precio se me regresa, vuelve y cae, y solamente hasta este momento, incluso aquí hay otro patrón, el precio cae formalmente, ¿sí? Entonces esta operación incluso habría empezado en pérdida, siendo una figura muy bien graficada, un patrón de velas muy claro. ¿Qué sucedió? Que toda la vela de confirmación se llevó la mayoría de puntos del movimiento. Fíjense, todo lo que cayó en una sola vela. Entonces, ¿qué pasó? Si yo hubiera tenido esta operación, ¿dónde saldría? En mi caso, por ejemplo, como tenemos esta media, este es un promedio móvil de 60 periodos, yo habría salido ahí, en esta zona de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que el precio siempre rebota en esa zona, fíjense, lo hace, iba a volver hasta la media de 200, y como evidentemente lo hizo después. Si yo no tuviera todo lo del lado derecho, luego confirmaría que este, por ejemplo, en 31.74.75 es un piso. ¿Sí? Aquí tendrá un doble piso. ¿Qué pasa con esta operación? ¿Y por qué se las muestro? Duró más o menos 55 minutos, con un patrón de velas muy establecido, sin ningún tipo de duda, no había forma de negar que esto es un hombre colgado, un handyman. ¿Cuántos puntos me hubiera ganado? 13 puntos me habría ganado en esta operación durante 55 minutos. ¿Vale la pena en realidad una operación como esta por 13 puntos del mercado durante cerca de una hora más o menos? ¿Qué habría pasado si yo no la cierro acá? Si no digo, no, ya bajé, el mercado va a seguir bajando. Fíjese todo lo que todo el patrón y toda la situación se habría reversado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo utilizo este tipo de patrones, tengo que llevar de la mano el sentimiento del mercado. No significa que un solo patrón me defina un movimiento de mercado. En eso quiero ser un poquito específica. Sé que a muchos y los amantes y defensores de las velas japonesas al extremo no están de acuerdo conmigo, pero las velas son magníficas, yo las uso mucho, sé muchos patrones, no me los sé todos porque es un mundo muy extenso, me gusta estudiarlos, sí, pero más allá de eso, si yo los voy a utilizar como mecanismo de operación, debo tener otras cosas en cuenta, ¿ya? Porque no es garantía de que exista un patrón y que el mercado efectivamente haga lo que yo considero que voy a hacer. Entonces, dense cuenta, obviamente aquí tenemos, y ahí va la otra parte, o a lo que me refería con el time frame, aquí tengo 5 minutos en el euro, ¿sí? En un time frame de 5 minutos, pues este handyman no tiene tanta validez como si estuvieran 4 horas, y seguramente este recorrido en puntos en 4 horas habría sido mucho mayor. En time frames más largos tienen mucha mayor vigencia. Pero mi inquietud va un poquito a dejarles que cuando utilicen patrones de velas para operar, ¿sí? Confírmenlo con otra serie de herramientas que el mercado nos brinda, que no tenemos que desechar. Entonces ahí vamos a esto. ¿Qué pasa? Este es el mismo escenario, ¿sí? Miren, aquí estoy en el mismo punto, el mismo hombre colgado, la misma vela, aquí era donde habíamos entrado. Confírmelo con otros movimientos. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hubo el handyman, también hubo un movimiento en el estocástico. El estocástico tocó la línea de 80 y me marcó que iba a caer. ¿Sí? Este movimiento me lo marcó ese estocástico. Entonces, podría haberme ayudado con otro indicador. También tenía, si trazo un Fibonacci de este último movimiento, que fue la base de mi análisis, también me habría dado cuenta que estaba justo sobre, en esta vela, por ejemplo, me había pasado el 23.6 de FIBO. Luego llegó al 38, se quedó un tiempo y evidentemente luego llegó incluso más abajo del 71. Entonces también me habría podido ayudar y mi decisión habría sido mucho más concreta, porque incluso esta operación podría haber sido pérdida. Si cuando el mercado se regresa, yo no sé en qué zona estoy en esta parte, por ejemplo, la mayoría habría cerrado la operación. Entonces, no hay que desechar las otras herramientas, al contrario, hay que combinarlas para cuando abrimos una operación tengamos mayor fuerza al momento de saber si nuestra operación está realizada de forma correcta o no. Hay una frase que está en el libro de Steve Nissen en referencia a los patrones y es: vende si el zapato negro sale de un traje negro después de un cuello.
esta es una forma en que ellos se aprenden. Los orientales siempre asocian todo, por eso lo que les decía, las velas negras son bajistas, o la muerte, o el lado oscuro, como lo quieran llamar. Entonces, ¿esto qué traduce? En gráficos de patrones de velas. Traduce que si tengo 3 velas ascendentes, ¿sí?, de forma consecutiva, muy cerca una de la otra, niveles de precios muy cerquita, y luego tengo un cuello, que es una vela muy pequeña, y luego paso a unas velas bajistas, esta vela, por ejemplo, muy larga, en cuanto al día, al recorrido en puntos, pues esto que tenemos acá nos está confirmando que tenemos que vender. ¿Bien? Esa frase que ustedes ven ahí es este gráfico. Miren, aquí les muestro. Esta es una tendencia alcista. Si la ven, las velas tienen pabilos, no como las del gráfico. Aquí tengo un cuello muy pequeño. Y lo que hay que hacer es que vender. Incluso después del cuello, estas dos velas que no son del cuerpo tan largo, lo que me muestran es que hay que vender. Efectivamente se puede vender. Esto es un gráfico de 4 horas. Entonces aquí la fuerza, obviamente el movimiento es mucho mayor, el recorrido es desde 33.58 hasta 32.59. Es muy buenos puntos, una entrada muy tranquila, sin ningún tipo de dificultad. Y bueno, hubiera tenido otras herramientas para salir, claro, otras zonas de precio también, donde habría podido dejar correr. A eso se refiere cuando digo dejar correr mis ganancias, o ubicar otros puntos de salida del mercado. Hay más de 100 patrones de velas. No desechen como tal todas las herramientas que tenemos y estas técnicas. No es sencillo aprenderlos, pero uno puede irlos, a medida que los va practicando, los va asociando con otros. Estos son los patrones en inglés, son exactamente lo mismo. Se los traje para que vieran que son las mismas figuras. ¿Sí ven? El Morningstar es la misma, si se llame como se llame. Y aquí, por ejemplo, ven los listados los patrones en español, lo encuentran en el libro de Morphy para los que lo necesiten, y está explicado cada uno de los patrones como tal. Hay un resumen que es los patrones de cambio de tendencia. Entonces tenemos esa nube negra, ese martillo, el hombre colgado, las pinzas. Y cuando hablamos entonces de confirmación, ya estamos hablando de esas velas envolventes, esa estrella de la mañana, envolvente alcista. Y cuando hablamos de patrones de indecisión, entonces ahí aparecen estos, o los dojis de los que hablábamos. Muy bien, creo que me parece que me dice Vicky que ya tenemos que ir terminando, a ver. Sí. Este es un tema muy extenso, ¿sí? Y en esta primera parte lo que quería era darles una introducción un poquito al estudio de las velas. Les hago la siguiente propuesta. Si quieren, la siguiente sesión que tenemos, que está programada para el 26, si no estoy mal en la fecha, podemos o seguir revisando todos los patrones, o podemos, dentro del estudio de velas, luego vemos que hay unas formaciones chartistas muy importantes también. Y esas formaciones chartistas, me interesa que conozcan qué eficacia tienen, hasta dónde podemos llevar los stops y los profits en esas formaciones. Entonces, si quieren, envíenme un correo y me dicen cuál de los dos temas quieren que continuemos manejando en la siguiente sesión. Si seguimos revisando los patrones que existen, o si quieren manejar como tal las figuras chartistas que vamos a revisar. Les quería dejar una frase y es la siguiente. El mismo Steve Mason la publicó en su libro, y es: aquel que se sienta en un pozo para mirar al cielo no ve sino una pequeña parte nada más. Entonces todo esto es un conjunto y ayuda muchísimo, pero hay que utilizar todas las herramientas que tenemos a mano en el mercado. Les dejo los datos. www.capitalesyddivisas.com es nuestra página. Mi MCN personal es monica_perez10@hotmail.com. Mi Skype es monicapepo y mi email es capitalesydivisas@gmail.com. Si alguno tiene alguna duda con respecto a algún patrón, si quiere hacernos algún comentario, si quieren enviarme los temas que quieren que tratemos durante la siguiente sesión, sería muy importante. Recuerden que para los que estamos aquí en FX Street siempre es muy importante conocer qué quieren ustedes y qué les hace bien y les ayudaría en su trading diario.
Mil gracias a todos por acompañarnos. Sé que es un tema bastante difícil y bueno, mil gracias también a Silvia y a Vicky que nos tienen una paciencia enorme porque nos demoramos muchísimo más de lo que nos demoramos siempre. Cuídense mucho, tengan muy buenas operaciones. Mañana hay que estar atento. Mañana publica JP Morgan y publica Wells Fargo. Son los bancos americanos y hay que estar muy atentos a lo que pase con ellos para poder ver hacia dónde puede ir un poquito el mercado. Un abrazo y un beso a todos. Mil gracias por acompañarnos y un buen día. Adiós.